Por supuesto, debía hacerle un episodio a la que fue la mejor serie para mí en el 2023 y que personalmente, y también a criterio de muchos, superó a la mítica Breaking Bad. En este episodio de Geekflix FM vamos a hablar sobre Better Call Saul. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este episodio de Geekflix FM, en este podcast donde saben que hablamos de todo lo referente a entretenimiento, películas, series, también un poquito de videojuegos, cómics, libros, etcétera y más. Y hoy, en este episodio, como les decía al inicio, vamos a hablar de esta increíble serie que, para los que pudieron escuchar el episodio anterior del podcast, yo la escogí como la mejor serie del 2023, la más increíble que vi. Y bueno, un poquito hoy quiero hablar de todo lo que significó para mí Better Call Saul, también hablando un poquito de curiosidades y más. Así que, lo dicho, nos vamos directo al grano. Así que bienvenidos a este episodio de Geekflix FM, donde hablamos de esta serie increíble creada por Vince Gilligan y Peter Gould y protagonizada por nuestros queridos Bob Odenkirk y Rhea Seehorn, Better Call Saul. Y lo dicho, esta serie que se estrenó allá por el 2015, tan solo 2 años después de que finalizó Breaking Bad, es creado por Vince Gilligan, quien fue el creador de Breaking Bad en solitario, pero aquí también con Peter Gould, quien también fue una parte importante de Breaking Bad, ya que ayudó con la escritura de varios guiones y demás. Y esta es una serie derivada o un spin-off, su nombre en inglés, de la increíble Breaking Bad, y es curioso porque Better Call Saul, para los que pudieron ver la serie, porque recordemos, y como todos los episodios donde analizamos, tratamos de no dar spoilers o dar spoilers mínimos, porque la idea es que este episodio lo puedan consumir tanto quienes vieron la serie como quienes no y quieren descubrirlo, y aquí les damos los insumos o como que ese empujón, ese espaldarazo de confianza para que lo puedan hacer. Pero, como decía, para los que ya han visto la serie saben que se trata de al mismo tiempo una precuela y una secuela, y que, digamos, en la última temporada se ve todavía más este elemento, pero que no constituye tanto un spoiler, porque literalmente en el primer capítulo, la primera escena, se ve cómo es la vida de nuestro querido Saul Goodman después de los sucesos del final de Breaking Bad, que lo vemos como como el gerente de una tienda de cinnamon rolls. Entonces ahí ya podemos ver literalmente en la primera escena cómo es una secuela de Breaking Bad, y unos minutos después, ¡pum!, regresamos en el tiempo hacia antes de Breaking Bad. Esta serie es una que juega mucho con la narrativa y todo, ya lo voy a hablar más adelante, pero solo para recapitular, quería hacer énfasis en eso. Está ambientada la serie en principios y mediados de la década de los 2006, años antes de los eventos de Breaking Bad. Es por eso que también vemos algunos de los personajes que salen en la serie Breaking Bad, e incluso hay unos cameos de los personajes que solo salen en ciertas partes. Ya voy a hablar un poquito más de eso, pero también es interesante tomar en cuenta que de aquí es donde se construyen varias historias que luego vamos a ver en Breaking Bad, o que mejor dicho vimos antes también cuando fue estrenada la serie, pero aquí es como que les dan más fuerza. Aquí es como se construye el lore, como es el término más geekero sobre el tema. Y aquí seguimos básicamente la historia de Jimmy McGill, que es el primer nombre de Saul Goodman, lo dicho, interpretado por Ben Odenkirk, que es un estafador de poca monta que se convierte en abogado. Y literalmente aquí vemos el viaje de Jimmy McGill para transformarse en Saul Goodman, el Saul Goodman que conocemos. Pero literalmente después de ver a esta serie en Breaking Bad, Saul Goodman era un poco el alivio cómico, pero posterior a toda esta historia que nos cuentan aquí, es como que lo vemos como que un personaje incluso con más capas que el mismísimo Walter White. La serie también explora parte del pasado de, para mí, uno de los MVPs de la serie, Mike Ehrmantraut, interpretado por el querido Jonathan Banks, y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en la mano derecha de Gustavo Fring, interpretado por Giancarlo Esposito, el
dueño del restaurante de los Pollos de Hermanos. Y también, bueno, vamos a ver el apogeo de la familia Salamanca y varias cosas que, lo dicho, llevan a sentar todos estos personajes que vamos a ver luego, como en Breaking Bad se transforman en los entrañables personajes que todos conocemos. El programa se estrenó en el canal AMC el 8 de febrero del 2015 y finalizó el 15 de agosto de 2022 con un total de 63 episodios en 6 temporadas. Netflix lo emitió la serie en varios países, sobre todo en Latinoamérica. De hecho, yo la conocí por Netflix. Yo por muchísimo tiempo pensé que esto era básicamente una producción de Netflix, que pasa mucho con varias series que aquí solo llegan vía esta plataforma de streaming y que Netflix es como que las toma y dice esto es exclusivo de Netflix, o sea, por poco nosotros lo hicimos, nosotros financiamos todo lo demás, y la realidad es que compran los derechos en exclusividad para esta parte del mundo. Ha sucedido en varias series. Better Call Saul recibió varios elogios de la crítica por su actuación, personajes, escritura, dirección y cinematografía, que a mí también me encanta, ya lo vamos a hablar más adelante. Muchos críticos han considerado Better Call Saul al principio una digna sucesora en sus primeras temporadas, que ya voy a hablar también un poquito más adelante, porque no son las temporadas más fáciles del mundo. Si les costaba Breaking Bad, Better Call Saul les va a costar el doble o el triple. Pero ya finalizada la serie, muchos críticos han considerado que es mejor que Breaking Bad por varios motivos que ya los voy a anunciar más adelante, pero uno de los principales es por el simple hecho de que su creador, y bueno, en este caso aquí los dos creadores ya son más maduros, ya tuvieron más presupuestos. Es como que Breaking Bad era un poco una apuesta. Aquí en cambio ellos ya tenían carta abierta, vía libre en el tema del presupuesto, en el tema de la libertad creativa para crear su producto. Entonces por eso se tomaron más tiempo, lo trataron con más mimo, y es como que pulieron el producto de Breaking Bad. No me quiero detener mucho aquí porque de eso voy a hablar más adelante, pero por eso mucha gente considera a Better Call Saul como mejor que Breaking Bad. Algo también que es triste destacar y que por eso también me metí un poco en esto de los elogios de los críticos, es que básicamente ha obtenido montones de nominaciones Better Call Saul y nunca se ha llevado un Emmy. Entonces eso también es para pensarlo, sobre todo en esta última gala donde Rhea Seehorn hizo una de las mejores actuaciones de la historia de la televisión. Y obviamente se le llevó la chica de Succession, que bueno, o sea, también es como que wow. Pero literalmente quitarle el Emmy a Rhea Seehorn y que no se lleve nada a ver Call Saul, sobre todo la temporada final, es realmente criminal. Literalmente es criminal. Pero bueno, sí se ha llevado Critics' Choice Awards, 17 premios de los Greatest World of America, y varias más. Me parece que incluso en los Globos de Oro tampoco no le han parado mucha bola, pero bueno, es bastante triste. En el momento del estreno, la serie ostentaba el récord de estreno de serie con guión con mayor audiencia en la historia del cable básico. Esto quiere decir allá en 2015, cuando se transmitió en Estados Unidos, porque lo dicho, la gente quería más de Breaking Bad, eran apenas 2 años después de su final, entonces rompió para la época el récord de audiencia de una serie por cable. Además del programa incluye flash forwards que se muestran en blanco y negro de la vida de Saul tras Breaking Bad. Es lo que les decía al inicio de cada temporada. Se muestran las imágenes en blanco y negro, y de hecho los últimos capítulos de la última temporada también se muestran en blanco y negro, porque es la vida, digamos, los acontecimientos después de Breaking Bad, y eso incluso tiene un tinte narrativo y artístico. Y estas muestran a Jamie viviendo como un fugitivo bajo la identidad de Jen Takovich, Gene en realidad, y siendo el gerente de una tienda de Cinnamon en Nebraska. Básicamente, digamos, esas son las curiosidades. Y ahora sí yo quiero entrar un poquito ya a hablar de la serie, a analizarla y demás. Es gracioso porque cuando se planteó la idea de Better Call Saul, o sea, para hacer el spin-off, que ya se trabajaba un poquito la idea desde antes del final de Breaking Bad, Vince Gilligan comentó que literalmente pensaron en
que podría ser una comedia de situación de media hora. Pero para los que han visto la serie, o sea, literalmente es como que no imaginan todo el viaje que tuvimos, todo lo que vivimos con una sitcom tipo How I Met Your Mother o cosas así. A ver, que el personaje de Better Call Saul te daba para eso, pero el personaje de Breaking Bad, pero lo que les decía al principio, el Better Call Saul que ahora vemos, o mejor dicho, el Saul Goodman que vemos después de Better Call Saul, es como que te puede resultar gracioso porque tiene carisma, porque es un poco el skinny jean y así, como que el resbaloso y todo, pero no te da o no hubiera adquirido la epicidad del personaje a través de una sitcom, que, insisto, hubiera funcionado. Pero después de esto es como que ya le ves a este personaje como incluso a la altura del Walter White, así de un personaje tan profundo con tantas capas o incluso que puede superarlo. Entonces, a Dios gracias porque no resultó esta idea de Vince Gilligan de hacer una comedia de situación, porque de verdad no hubiera resultado para nada y no nos hubieran regalado esta epopeya, esta épica serie que ya se constituye como uno de los grandes clásicos de la televisión contemporánea. A ver, porque justo revisaba varios videos, varias críticas mientras escribía el guión del episodio y escuchaba varios criterios de varios críticos, pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que me parece que fue Alejandro G. Calvo, que aquí lo cito mucho porque es mi crítico favorito. Él decía que Breaking Bad fue una de las series que cimentó la tercera edad de oro de la televisión en cuanto a series, sobre todo de series americanas, que es lo que más se consume en casi todo el mundo, y que citaba 3 series: The Wire, Six Feet Under o 2 metros bajo tierra, de Sopranos, como que las que iniciaron así esta tercera edad, pero le ponía Breaking Bad como la que consolidó, la que dijo, sí, estamos como que aquí, y es una edad que continúa, porque la fortuna de ahorita tener las plataformas de streaming es que tenemos un montón de series de calidad que va lanzando cada plataforma. Obviamente no es que todo lo que lanzan es oro, sobre todo Netflix, pero sí vamos viendo que cada vez se elevan los valores artísticos, que cada vez no solo en el tema de presupuestos, sino que una de las cosas por las que les decía que Better Call Saul mejora Breaking Bad es por el tema del presupuesto, por el tema de sus creadores y demás, pero es también porque no me acuerdo dónde leía este símil que me pareció muy interesante, y es que, a ver, Breaking Bad era una serie por cable estamos hablando de la década de los 2000, que un poco al estar luchando por su supervivencia y porque no la cancelen y demás, tenía que dejarte un poco como los cómics, y en realidad como la mayoría de series norteamericanas, que al final del capítulo te tienes que quedar con algún gancho o algún cliffhanger que se tiene que resolver en un siguiente episodio. Entonces es un poco como que tienen que jugar con eso de estar con varias premuras para contar la historia y para siempre dejarte con eso. Y que incluso Breaking Bad es una de las series que de manera más sutil lo hacía. No era, por ejemplo, yo siempre me voy a acordar de uno de los cliffhangers de Amas de Casa Desesperadas o de Lost, que esos sí eran como que ya, o sea, por poco te rogaban, así como que, oye, te estamos contando esta historia, entonces regresarás al próximo capítulo, si no sos malito, porque si no, no vas a entender la historia. Obviamente te enganchaba, pero eso les decía, Breaking Bad es muy sutil, porque era como que te estaba contando una historia lenta, pero que también tenía, digamos, estos cortes para que sigas la historia y demás, y que para mí es una maestra en ese sentido. En cambio, Better Call Saul lo hace todavía más lento. Entonces, para mí, Better Call Saul se trata de eso, porque ya los creadores entienden que para contar la historia que ellos quieren, se van a tomar los capítulos que quieran, incluso en el metraje de los capítulos, porque la mayoría de capítulos de Better Call Saul duran entre 50 minutos a 1 hora, o incluso más, son bastante largos. Y varios de esos capítulos, sobre todo en las 2 primeras temporadas, usan mucho esto de los planos bastante lentos, bastante largos, que hacen mucho juego con la narración, que en cambio Breaking Bad no se podía tomar tanto esos tiempos, lo que les decía.
es cable, te dan 40 minutos más del tiempo de publicidad. Con el tiempo de publicidad te tienes que demorar 1 hora. Entonces era como que, bro, me tienes que hacer ese episodio en menos de 40 minutos. Por eso los primeros episodios de las primeras temporadas de Breaking Bad son cortos. No hay casi ninguno que dure la hora como tal. Entonces eso también es interesante, porque en cambio Better Call Saul es una serie que se toma su tiempo y que literalmente exige del espectador esa atención, no solo para como un programa de televisión, que me gustaba mucho este análisis que hacían de en un programa de televisión o en una transmisión, no sé, piensen en un partido de fútbol o algo así, son tomas solo descriptivas de lo que está pasando. O sea, no es que vas a encontrar un plano detalle ahí súper elaborado en un partido de fútbol o en una novela, así que solo te necesitan que tú entiendas lo que está en la pantalla y la narración básica, así como que, o por poco es para que no estés escuchando en la radio, en un podcast así, te ponen imágenes, ya. No necesitan que interpretes nada más. En cambio, Breaking Bad sí exigía un poco del espectador y por eso tiene un montón de tomas. Su cinematografía es muy bien cuidada, es muy bien trabajada. Desde el tema de cómo planteaban los planos de los elementos que había en la pantalla y que eran también parte de la historia, cómo te estaban contando la historia. Entonces, eso contribuía mucho a la narrativa, la hacía mucho más profunda, mucho más rica la narrativa. En cambio, Better Call Saul mejora hasta eso, desde el tema de cómo plantean los colores, desde el tema de, incluso hay veces que tienen más presupuesto para hacer un montón de planos cenitales y cosas demás que en Breaking Bad no se veía tanto. Y eso es, si en Breaking Bad era muy importante para la narrativa, aquí es vital, es fundamental. Por eso es que tú no puedes ver una serie como Better Call Saul, como por poco de tenerle ahí la televisión prendida y que se vaya pasando mientras estás haciendo otra cosa, porque hay un montón de cosas como buen western clásico que es Better Call Saul, que muchas veces no hay ni diálogos, pero pasaron tantas cosas en pantalla que literalmente te lo perdiste. O sea, te estás perdiendo la historia como tal, lo que te dice la narración. No sé si tú un libro lees y te vas saltando páginas, no vas a entender. Lo mismo pasa con Better Call Saul, que no necesita muchas veces de diálogos y hay un montón de escenas. O sea, literalmente yo puedo ahorita citar un montón y no quiero adelantarme a citar mi escena favorita de toda la serie y quizá una de mis favoritas de toda la historia de la televisión, de la gran Rhea Seehorn en los últimos episodios de la sexta temporada mientras está llorando en un bus, pero así hay un montón de las cosas que están pasando en pantalla. O me acuerdo, hay un episodio donde hay dos planos en pantalla donde se ve el día a día de Jimmy McGill y también de Kim Wexler. Y literal, es como que son, creo, 5 minutos donde no hay un diálogo, casi, no hay nada. Pero es como que literalmente viste un montón de cosas que pasaron y no se necesitó de diálogo, solo de lo que se está mostrando en pantalla. Entonces, básicamente, eso es lo importante y una de las cosas que hace a Better Call Saul mejor que Breaking Bad. Y bueno, todo este preámbulo para contarles un poquito de cómo yo llego a Better Call Saul. Yo llego a Better Call Saul, vi el primer capítulo cuando lo estrenaron en Netflix allá por el 2015. Pero obviamente no entendía mucho porque yo estuve atento a Breaking Bad. Los que escucharon el episodio saben un poquito esto. O sea, yo seguí la serie a la par, pero no podía ver porque no me daba el tiempo, porque no me quería igualar. Pero yo me leí en la wiki todo lo que pasó y ya sabía el final. Y yo ya sabía de Saul Goodman y de que la rompió mucho y que era uno de los personajes así más carismáticos de la serie, pero obviamente al no ver la serie completa yo no sabía de la importancia. Entonces obviamente que a mí me llamaba la atención que haya un spin-off de Breaking Bad, pero era como que, o sea, bueno, y literalmente toparme con esas primeras escenas de no entender nada, porque de verdad es muy lento y es como que verle ahí a Saul Goodman haciendo sus rollitos y todo, yo era como que ya, y literal, o sea, es como que los primeros capítulos de Better Call Saul no son lo que uno esperaría. Yo leía mucha gente que era como que, pero ¿por qué no hay ya las explosiones y tiroteos y como que los carteles de drogas? Y hay mucha gente que decía esto más parece una historia de abogados, que en parte sí lo es, porque
los primeros leitmotivs de las primeras temporadas de Better Call Saul literalmente es el Jimmy McGill intentando hacer las cosas bien y se mete mucho el tema de su hermano, de la firma de Hamlin en McGill. Entonces es como que ese es el drama y casi no hay carteles. Entonces yo era como que... y literalmente creo que me vi unos 3-4 capítulos. Obviamente en ese tiempo solo estaban disponibles como que la primera temporada. Entonces no era como que, bueno, veamos hasta la segunda o tercera cuando ya se pone lo bueno. Entonces obviamente la dejé porque aparte quería verme bien primero Breaking Bad, o sea, verme íntegra, no verme por partes o no solo la última temporada o algunos capítulos. Entonces la dejé hasta literalmente el 2023 que me animé a verla cuando grabé el episodio de Breaking Bad, porque dije, bueno, ya, o sea, tengo que verla y porque me había visto el camino justo para grabar ese episodio. Entonces es como que necesito ponerme al día del Breaking Bad verse. Y me la vi en, ¿qué será? Un mes. Y los que han visto la serie saben que no es una serie para verse una sentada o como que en una tarde libre. Y por lo que les dije antes, o sea, es una serie que sí exige que estés ahí pendiente del detalle y todo lo demás. Entonces igual yo me acuerdo que la veía 1 o 2 capítulos antes de dormir, en la mañana mientras desayunaba. Intenté verme mientras trabajaba, pero no, es imposible. Aparte yo no soy tan bueno. Hay gente que lo puede hacer. Yo sí he utilizado series como Ruido Blanco, pero literal un The Office que a mí se me memoria los capítulos de todo. Pero en cambio Better Call Saul no funcionó así. Una serie donde sí medio me resultó, pero igual era como que había ratos en que decía, no, esto necesito verlo bien y necesito como que enfocarme en el trabajo. Fue 6 Feet Under, que es así como que... Y también coincidió con que me dio COVID, entonces es así como que le metí así el nitro y la pude acabar. Pero porque 6 Feet Under también es una serie que no te exige tanto en el sentido de interpretar lo que está en pantalla. Entonces como que puedes, escuchando los diálogos, como que ya ir entendiendo la historia, sí. Pero no recomiendo ver Call Saul usarlo como ruido blanco. Entonces, bueno, yo la vi poco más de un mes, la acabé. Exige mucha atención y exige paciencia, porque es lo que les decía. Mucha gente siente que se necesita sí o sí el tema de la metanfetamina, el tema de los carteles de droga, de la violencia y más. De hecho, aquí casi no se menciona el tema de la metanfetamina o de las drogas. Y la mayoría, por no decir toda la serie, gira en torno al ámbito legal. Sí hay el tema de carteles, el tema de la policía y todo lo demás. Y obviamente tenemos personajes entrañables como Nacho Varga o el mismo Lalo Salamanca, que tienen que ver directamente con carteles, pero yo me quedo con los personajes de Chuck McGill, de Howard Hamlin, que lo dicho, son abogados y en las primeras temporadas mucha de la trama gira alrededor de ellos, sobre todo con el gran Chuck McGill, que es interpretado por Michael McKean. Para los que hemos visto The Good Place, lo vemos ahí y lo amamos también en parte por esa serie. Y así varios personajes entrañables se hacen a lo largo de la historia, pero no están directamente relacionados al tema de la metanfetamina o cosas así que uno esperaría ver en una precuela de Breaking Bad. Y porque incluso el camino es básicamente la historia de Jesse y cómo él trata de recuperar su vida y todo eso. Pero a pesar de que hay personajes de Breaking Bad y todo, como que el tema de la droga es solo un fondo, pero no tiene que ver directamente con. Entonces no es si ustedes la van a ver o si están en ese proceso de verla y todo, ténganle paciencia, pónganle atención, ténganle mimo a ver, porque es experiencia de cómo llegamos a los capítulos finales. Es un poco parecido a lo de Breaking Bad, pero aquí te exige más, lo que les decía al principio. O sea, si Breaking Bad te costaba, pero en cambio en Breaking Bad tenemos mucho esto de los giros de guión, de las escenas de acción, de cosas muy al límite. En cambio aquí en Better Call Saul no se ve eso tanto, al menos no en las primeras temporadas. Pero ya al final es como que la tensión y muchas cosas en literalmente no tanto en escenas de acción, sino en lo que va pasando. Y hay una escena en particular que está involucrado Lalo Salamanca y Howard Hamlin. Para los que vieron la serie saben de qué estoy hablando.
Para los que no, bueno, ya se toparán esto, obviamente sin hacer casi nada de spoilers, pero, o sea, eso literalmente parecía una escena de terror. Yo la tuve que repetir varias veces porque era como que, wow, lo que pasaba en pantalla y todo era como que... Y literalmente solo era uno de estos personajes yendo a visitarle en el departamento a King Wexler y a Jimmy McGill. Así fue como que a ese nivel de tensión. Y no necesitas que disparos, explosiones y cosas así. Esto es parte de la esencia de Better Call Saul. Creo que también lo dije, si no estoy mal, en algún episodio, que un crítico de televisión se había visto la serie en 1.5. Porque Netflix te da esa facilidad y es como que, bro, te estás perdiendo gran parte del viaje. Porque, lo dicho, esta no es una serie para consumirlo así rápido y como que ruido blanco, sino que necesitas prestar atención a los detalles, a todo lo que estás viendo en pantalla. Muchos críticos también hablan por esto de que reformula los ritmos narrativos, los ritmos narrativos de la televisión. Por lo dicho, no es una serie que se esté emitiendo necesariamente por cable y que como que necesitas cumplir la cuota de tiempo o cosas así, que es una de las sociedades que les decía del tema de los streamings, y que al ser algo como un western moderno, que les decía, como una serie que literalmente lo puedes, al mismo tiempo que lo puedes encasillar en varios estilos y formatos, es también un poco medio encasillable porque bebe de varios estilos para crear su propio estilo, que era un poco también lo que le pasaba a Breaking Bad en el inicio, porque era como que, a ver, no es una serie de acción como tal, no es una serie de suspenso, no es tanto un thriller, pero al mismo tiempo tiene varios elementos. Entonces eso es muy, muy interesante también de Breaking Bad, porque al utilizar tanto la intriga, la tensión, y es realmente muy, muy trabajada. Entonces eso no es algo que se acostumbra a ver tanto en la televisión. Últimamente ya como que hay más series de este tipo, o sea, que juegan un poco, que se toman su tiempo para trabajar, para desarrollar su narrativa, para mostrarte de qué mismo va la serie, porque es eso. Creo que fue Alejandro Calvo, no me acuerdo quién, que decía que en los primeros capítulos no se entendía qué era Better Call Saul, o sea, no se entendía dónde va, no se entendía qué tenía que ver, ni siquiera si tú no eres tan rápido para entender por qué Saul Goodman se llama Jimmy McGill, o sea, ¿qué onda? Entonces eso le pasa a mucha gente. Pero ya cuando este tipo de series, como ahora ya hay varias, te muestran hacia dónde va o de qué quiere tratar la narrativa, es como que, a ver, nos embarcamos y vámonos. Me pasó algo parecido, obviamente no a este nivel, pero por ejemplo, acabo de ver, al momento de grabar este episodio, el día anterior terminé de ver Fallout, la primera temporada, en Prime Video. Hermosísima serie, la recomiendo un montón. Si me da el tiempo hablaré, aunque sea en un reel, sobre esa serie. Pero es igual, o sea, tú al principio es como que entiendes la premisa, o sea, como que un poco el contexto, pero no entiendes tanto de qué va la serie. Y es una serie que creo que en el tercer, cuarto capítulo es como que ya vas entendiendo por dónde va. Y cuando ya llegas al capítulo final, es como que la serie te llevó por un lado, o quería que vayas por un lado, pero al final se trataba de otras cosas. Entonces me parece muy, muy bueno cuando las series hacen eso, cuando los directores, los escritores se esfuerzan por darnos esas capas de profundidad de su producto, y no que sea algo así como que no trasciende, o como que literalmente después de unos días ni te acuerdas bien de qué iba, sino que al contrario, Better Call Saul es como que se vuelve toda una experiencia como tal. Y lo dicho, cuando tú estás en la temporada final, que es lo mismo que pasaba con Breaking Bad, es como que dices el viaje que ha sido, o sea, como que cómo vamos a llegar acá y cómo va a terminar todo esto. Pues el desenlace literalmente premia la paciencia, te premia si tú llegas con todos los elementos, y no tanto hablo de recapitular, sino con las sensaciones, con las cosas, cómo te han marcado un montón en este viaje lo de Better Call Saul. Entonces los escritores te premian así y te dicen, toma, porque si los primeros capítulos te parecieron lentísimos, los últimos son aún más lentos y literalmente hay casi nada de acción y todo, pero en cambio todo se trata de ir conectando todos los hilos y
y luego ir viendo como que el producto general. Y esa es la clave de que se vuelva algo tan satisfactorio, que el final sea tan satisfactorio, de que este punto final, quizás el punto final del Breaking Bad verse, sea tan satisfactorio. Hay mucha gente que dice que así como es tan épico y como es tan dramático, pues es también como que todo cayó en su lugar. O sea, como que parecía que iba a terminar de una forma, termina de otra forma y te das cuenta de que esa era la forma que tenía que terminar. Y como ocurría en Breaking Bad, la construcción escalonada de sus diferentes tramas y de más cosas es como que llegan a este viaje donde muy pocas películas o series, sí han habido otras que me han hecho tener esta sensación de wow, ¿cómo va a acabar esto? O sea, o cómo pasamos tantos. Es como que, no sé, me imagino que cuando llegaremos al final de la vida, que Dios permite lleguemos hasta viejos, es que Jesús no vuelve antes, es como que regresemos a ver y digamos como que wow, ha pasado tanto. Y es como que al final de todas estas cosas es como que al mismo tiempo tienes esa ansiedad de saber cómo acaba, pero al mismo tiempo es como que no quieres que acabe. Pero es como que dices, ha pasado mucho. Y eso también un poco es el final de Better Call Saul. Ahora sí quiero hablar y meterme yo un poco a los personajes, a mis momentos favoritos y todo lo demás. Obviamente aquí sí voy a hablar de la MVP de la serie, que es Kim Wexler, interpretada por Rhea Seehorn. Kim justamente no ganó un Emmy, pero bueno, aquí a los Emmys no les queremos. Y les vamos a desacreditar siempre que podamos. Pero yo concuerdo con muchos críticos, los que leí mientras preparaba esto, y dicen que ella es básicamente el alma de la serie. Y es cierto, porque a pesar de que la serie se llama Better Call Saul, es Rhea Seehorn con su Kim Wexler, con su interpretación, que se vuelve lentamente la protagonista, pero también todo lo que entrega, todo lo que se ve en pantalla y lo que ella constituye para la historia como tal. Y también de Jimmy McGill como personaje, porque hay muchas cosas que ella termina siendo la catalizadora, e incluso me encanta esta profundidad porque ellos son una pareja, no diría disfuncional porque se terminan complementando, pero que obviamente sí caerían un poco en el tema de ser tóxicos, porque cuando están juntos es como que se entregan a ese deleite, ese placer de hacer cosas ilegales o de tomar malas decisiones, pero al mismo tiempo es como saben que se tienen el uno al otro, que no tienen a nadie más en el mundo. Y eso es algo que se ve desde los primeros capítulos, pero que se acentúa sobre todo en las temporadas finales. Porque hay varios sucesos que obviamente no quiero entrar en detalles, pero literalmente vemos a Kim como termina conociendo ese lado criminal, porque ella termina siendo criminal de Jimmy McGill, Saul Goodman, y ella al mismo tiempo que como que sabe que está mal, pero es como que le apoya por ese amor que se tiene. O sea, es como que esa ayuda idónea, pero que termina siendo idónea, pero no necesariamente para cosas buenas. Y me encanta porque lo de ellos también es como que un romance que no es como que un romance típico de la televisión donde todo el tiempo se están dando besos o cosas así, sino que lo de ellos es más actos de cómo se acompañan, etcétera. Y aquí sí quiero meterme en esta escena que les decía, que es lo tuiteé en su tiempo justo el día que lo vi, porque de verdad decía como que no puedo creer lo que acabo de ver, o sea, la maravilla que acabo de ver en el penúltimo capítulo, donde ya han pasado varios años y donde han pasado, a ver, no voy a entrar tanto en spoilers, pero es los que ya vieron saben de lo que se trata. Los que no, es de la escena de un bus. Kim Wexler está en un bus luego de hablar con un personaje, o les pasa a un personaje muy importante, pero bueno, básicamente la escena es de ella llorando y ya. Pero primero, ¿cómo llegamos a esa escena? O sea, ¿qué elementos hacen que esta escena sea tan épica? Primero, lo que les decía, o sea, ¿cómo llegamos a esa escena? La profundidad dramática que le imprime la actuación de Rhea Seehorn como tal, y también lo que implica eso para el personaje, porque Rhea Seehorn, a pesar de su magnífica interpretación y todo, nos muestra una Kim Wexler que no se da libertad de sentir tantas emociones. O sea, son muy pocos los casos en donde ella es como que se deja fluir sus emociones, sobre todo de despojo y todo lo demás, pero en esta escena es como que todo lo que se abultó por 6 temporadas es como que ya no tiene miedo
a perder nada y es como que se deja ir y se la ve llorando, pero es un llanto tan dramático, es como que literalmente te dan ganas de llorar con ella. Y me gustaba, no me acuerdo de quién escuchó este análisis, que era como que, o sea, ella llora por ella, por todos los personajes de Better Call Saul y cómo se encuentra en el momento en que pasa esta escena, y también hasta por los espectadores, así, porque estamos cerca del final. Es una de las mejores escenas en la historia de la televisión. Es una de las mejores escenas actuadas, al menos de lo que yo he visto. Y yo lo puse en Twitter. Solo por esa escena yo le hubiera dado el Emmy, el Globo de Oro y todo a Rhea Seehorn. Entonces eso es parte de lo increíble que es Better Call Saul, porque los que les decían, no necesitas un tiroteo, no necesitas explosiones, necesitas como que wow, así. El mega esfuerzo de cámara, que sí lo hay mucho en Better Call Saul, aquí solo es dejarle al actor frente a la cámara y ya. Entonces eso me encantó y en general Kim Wexler es la MVP de la serie hasta el final, hasta la última escena. O sea, los que ya vieron sabrán por dónde voy, los que no, por favor dense el tiempo y miren y literal dense cuenta de cómo ella hasta el final es básicamente uno de los principales vehículos de la trama, por no decir el principal. Yo quiero irme obviamente por el Bob Odenkirk, que debía ganar muchos Emmys por esta interpretación de Jimmy McGill, de Gene Hackman y de Saul Goodman, pero aquí literalmente les vemos a los tres. Y qué decir del gran Bob Odenkirk, que me encantó también, porque antes de terminarme Better Call Saul yo lo vi en este capítulo en especial navideño de The Bear, donde ella nos entrega una actuación impresionante. Entonces para mí era como que verle al Better Call Saul ahí fue como que increíble y todo. Y bueno, qué decir, a ver, lo que les decía al principio, yo no me imaginaba esta serie como una comedia de situación de media hora, porque tanto mimo le metieron al personaje en cuanto construirlo dramáticamente y todo, que literalmente Saul Goodman, incluso lo pueden ver cómo van evolucionando los pósters. Es algo que a mí también me gusta mucho de la serie, es ir viendo los pósters de cada temporada y ahí vas viendo un poquito la evolución, no solo de la serie y de sus tramas, sino incluso de sus personajes, no solo en el aspecto físico, sino en el tema de las tramas. Y a mí me encantaba cómo cada vez retrataban más a un Saul Goodman más sombrío, porque la serie va de eso. Y yo había situaciones en las penúltimas temporadas donde decía, no siento que el relato de Better Call Saul es tan sombrío como parece, pero son situaciones que de repente de un lado a otro, ¡pum! Y es por lo que les decía, porque la trama es súper trabajada y como que parece una cosa, pero de repente, ¡pum! Es como que te das cuenta y a veces es como que no sabes bien ¿Qué estaba tramando? Sobre todo porque Jimmy McGill a veces armaba planes que eran como que no entiendo tanto qué está haciendo, sobre todo los que eran contra su hermano y contra Hamlin and McGill, la firma de abogados, que era como que a ver a dónde se va esto, y de repente solo pum, y era algo súper épico y era algo como que súper maquiavélico. Entonces por eso creo que el Bob Odenkirk aquí, si no fuera Rhea Seehorn, sería el MVP de toda la serie, pero o sea, la serie igual va sobre él y lo dicho, yo no puedo agregar más cosas a lo que ya se sabe, a lo que ya por cultura general se sabe de Bob Odenkirk, pero sí decir que me sorprendió gratamente lo que él también contribuyó a darle capas, porque para este personaje no solo es la escritura y no solo es la trama como tal, sino obviamente la actuación que le da. Entonces él encarnó también a este abogado que pasó de ser así como que un abogado trucho de poca monta a una mente criminal y todo, y luego también a su caída, lo que pasa después de Better Call Saul, que yo creo que ahí es donde más brilla quizá la actuación de Bob Odenkirk al mostrarnos ya el Gene Hackman, o sea, del final y sobre todo los últimos capítulos, cuando ya suceden cosas, obviamente no voy a spoilear, pero que lo hacen caer aún de una forma más ruin y más baja, y él encarna preciosamente todo eso. Entonces, lo dicho por Bob Odenkirk, y quiero irme a otro personaje que, a ver, sí, yo aquí sí, hablando un poco o comenzando un poco en Better Call, en Breaking Bad, yo siempre lo veía, era como que sí es bueno, pero no me parece así como que wow, la gran cosa, sí, y es el Mike Ehrmantraut. Quizá yo no me encariñé tanto porque no le paré mucha bola en los episodios que salía y todo, pero después de ver esta serie es como que wow,
no solo pude entender mejor al personaje en Breaking Bad, sino que ya aquí me pareció uno de los mejores personajes, y el actor Jonathan Banks, que realmente entrega un trabajo increíble. Y aquí te encariñas con Mike porque lo ves como siempre fue un tipo medio frío, medio calculador y todo, pero aquí es como que ves ese lado incluso empático que tiene él, que le mete paciencia y trata de ser lo más comprensivo posible, y las motivaciones que en Breaking Bad ya se hablaba de que una de las principales motivaciones era su nieta. Por aquí ya lo ves eso en más profundidad y es increíble. Entonces yo me encariñé mucho con Mike, y también aquí con esta amistad, no amistad, que entabla con Nacho Varga y con algunos otros personajes. Pero lo dicho, aquí me encantó la actuación de Jonathan Banks, me encantó todas las tramas de Mike, que al principio yo sí decía, a ver, ¿cómo va a conectarse el Mike Entrenmouth con el Saul Goodman? Porque Mike trabajaba dando boletitos en los parqueaderos, así, o sea, como que el que te alzaba la cosita para salir. Y se demoran varios capítulos, eso sí debo ser sincero, como que ya en entrar en ritmo, pero igual te das cuenta de que eran necesarios esos capítulos así que medio te morías de ideas. Y como el Mike incluso muestra lo que les decía, ese lado humano, pero al mismo tiempo también es como que él se ocupa de los negocios y de lo que tiene que hacer. Y ahí es cuando dices, ok, este es el Mike de Breaking Bad. Pero igual, lo mismo que con Saul Goodman, aquí le dan más capas y le dan más profundidad. Y es como que ya te da más cariño verlo en Breaking Bad. Entonces, amé también a Mike. Para mí es uno de los MVPs también de esta temporada. Por eso lo puse en tercer lugar. Y ahora quiero irme rápidamente a otros personajes que me encantaron. Nacho Varga, que es interpretado por Michael Mando. Igual este narco que al principio pareció el típico narco genérico, así medio idiota. Y no, o sea, la historia de él también es increíble. Sobre todo el tema familiar, los que vieron la serie sabrán por dónde voy. Incluso te llega a hacer empatizar en ciertas cosas. Entonces me encantó la interpretación de Michael Mando, me encantó cómo desarrollaron su personaje, las tramas donde estuvo involucrado, y también eso creo que le aportaron esa dosis de acción, también de tensión, e incluso de entender un poco, porque hay mucha gente que le ha culpado a Breaking Bad o a Better Call Saul de ser una apología de las drogas y de todo eso, cuando es lo contrario. O sea, es como que una tragedia griega de por qué es malo meterse en este mundo y cómo vas a acabar. Y creo que Nacho Vargas es uno de esos personajes que, o sea, mejor dicho todos, si te lo pones a pensar bien, pero creo que Nacho es uno de los principales, donde es ese discurso trágico, pero también humano de todo este mundo de las drogas, de lo que es estar metido ahí, de lo que es tratar de llevar una doble vida. Entonces me encantó este personaje. Y lo que les decía, Chuck McGill, interpretado por Michael McKean, y Patrick Fabian, el Howard Hamlin, literalmente los abogados, y que son, o sea, sobre todo el Howard Hamlin está toda la serie, ¿no? Incluso él termina siendo uno de los leitmotivs que lleva a las cosas que pasan al final, pero literalmente estos dos, que al principio parecen tener historias nada interesantes, yo soy sincero, una de las primeras historias de la primera temporada es como que el Saul Goodman quiere hacer la vida imposible y mofarse de Howard Hamlin y le roba anuncios y cosas así, con un equipo de televisión que igual salen en algunos episodios de algunas temporadas, y que al principio era como que medio molesto y medio como que ¿qué es esto tan random? A luego de ser como que es interesante y ya entiendo por qué. Al principio estas historias, lo he dicho, no parecen tan interesantes porque igual el Chuck McGill, Michael McKean, este personaje tiene como que una alergia o algo así al tema eléctrico, y tú también al principio te digas como que esto es demasiado random, o esto realmente no es importante, o no me suma, o yo quiero ver Narcos, no quiero ver a un man ahí con los gorritos estos de aluminio intentando evitar la electricidad. No me resulta interesante, pero llegas a sin ánimo de spoilers, pero como que cuando se enfrentan el tema legal, Chuck McGill contra el Jimmy McGill, y es como que wow. Mucha gente dice que ese es uno de los mejores capítulos y uno de los mejores momentos de toda la serie. Entonces son igual, los actores la rompen. Incluso el Patrick Fabian en las últimas temporadas, como que wow, porque al principio tú dices, ese es el personaje así medio como que villano, no villano, así es medio random, es medio todo, y la rompe. Y ni que decir Chuck McGill con esas actuaciones de ese hermano resentido, de ese abogado que es muy poco empático,
y que es muy orgulloso y demás. O sea, no voy a entrar más en detalles para no spoilear, pero bueno, increíbles los dos. Y finalmente el Tony Dalton. Obviamente el Giancarlo Esposito me parece que aquí es igual un trabajo súper bueno, pero creo que el de Breaking Bad es superior. Me parece que aquí, igual, no solo por el tiempo que le dan, sino porque habían que hacer brillar a otros personajes, el caso de Lalo Salamanca, pero por eso no lo metí tanto al Giancarlo Esposito, pero igual la rompe y me parece súper bien como sí le dan más capas aquí al personaje del dueño de los pollos de hermanos, del querido Gustavo Fringe, pero yo creo que, y porque es obvio que uno de los villanos principales es el Tony Dalton, Lalo Salamanca, que al principio yo sí decía como que creo que está un poco sobreactuando, así como que en su impronta de quererle hacer sentir latino al personaje es como que está sobreactuando y como que hay ciertos tonos del habla o ciertas expresiones que es como que brother, eres mexicano, pero siento que estás fingiendo que eres mexicano, pero no, o sea, cómo le van construyendo al personaje y cómo llega a unas escenas brutales. Realmente esto no solo es obviamente algo de destacar para los escritores, sino para el Tony Dalton, que yo le conocí al Tony Dalton más que en novelas en la adaptación mexicana de Los Simuladores, que no es tan buena, pero tampoco es tan mala. Es, o sea, decente, tirando a aceptable, buena. Y a mí me gustaba mucho ahí el trabajo de Tony Dalton, porque creo que era una de las cosas más rescatables de ahí. Entonces fue como que, pum, cuando le vi ahí de Lalo Salamanca, dije como que, wow, qué loco. Y el personaje de Lalo Salamanca literalmente es este villano visceral, este narco que sí es narco, o sea, que es como que no le importa nada ni nadie y es como que hace lo que tiene que hacer. Y es como que una fuerza bruta que medio todos tratan de evitar, pero al mismo tiempo es como que es lo que lleva a Better Call Saul a ser esta historia de, o sea, que al principio les decía parece una historia de abogados, pero luego se termina transformando en una historia de mafiosos y es una tragedia griega donde todo el mundo sale medio mal parado o arruinado la vida por siempre. Y creo que Lalo Salamanca encarna todas esas cosas en su personaje y en su interpretación. Entonces, quizá no llega a ser un Gus Fring de Breaking Bad, así como que ese villano memorable. No digo que no lo sea, pero sí me parece que es un tipo que te da genuinamente miedo, que te pone nervioso, que cada vez que salía en pantalla como que ¿y ahora qué va a ser? Y ahora como que entonces me pareció increíble Lalo Salamanca y toda la profundidad que le da a los Salamanca y a los carteles en la historia de Breaking Bad, a los carteles mexicanos. Bueno, no creo que entra aquí a hacer mención de algunos cameos para no spoilearles, pero sí les puedo decir que me dio gusto ver a casi todo el elenco principal de Breaking Bad aquí en Better Call Saul. O sea, salen en distintos momentos de la serie, en distintas épocas, para distintas cosas. Me dio gusto verlos a todos, incluso a los que salen posterior en los últimos capítulos, o sea, como que en la época actual, literalmente. Y eso no les quiero spoiler, pero como que todos les dieron un pesito dramático o algo chévere que hacer y todo. Entonces fue como que súper chévere. A ver, y ya para ir rápido, ya para entrar a la parte final de este capítulo, ¿por qué creo que es mejor final que el de Breaking Bad? Yo siempre he destacado que el final de Breaking Bad, y aquí también puedo meter al final de Six Feet Under, como de los mejores de la historia por cómo se llega hacia allá, por el peso dramático, por cómo resuelven las historias, por todo lo que involucran ahí. Y yo creo que Better Call Saul, sin llegar a como que transportarnos temporalmente a lo que hace Six Feet Under, sí es más satisfactorio que el de Breaking Bad y creo que es más dramático que el de Six Feet Under. Ojo, es complicado. O sea, no digo, y con esto quiero decir que uno es mejor que el otro, pero si a mí me dan a escoger, quizá yo sí escogería el de Better Call Saul como un poco mejor que el de Six Feet Under, aunque o sea, eso digo, a mí me cuesta porque como que Better Call Saul quizá es más redondo porque tiene más de estos dos elementos que les digo. Quizá el de Breaking Bad resalta en uno más y el de Six Feet Under lo que les decía en la temporalidad, porque es
un final que te abarca no solo el tema dramático, sino que te abarca un montón de cosas en años. No voy a spoiler para los que no han visto la serie. Pero yo creo que al menos el plano final de Better Call Saul es como que te deja algo en el pecho, algo en el corazón que es como que wow. Y el de Breaking Bad es tan dramático, pero es tan satisfactorio que se siente igual, como que es un buen cierre de todo y como que ya. Pero en cambio este Better Call Saul es como que al mismo tiempo que es un cierre, también es es una apertura a algo más. No voy a spoiler obviamente, pero yo creo que lo dicho, es más redondo. El de Breaking Bad quizás es más satisfactorio, el de Six Feet Under te lleva, te da muchas cosas y tiene un mensaje increíble, que creo que eso también es de lo más importante, pero yo los pondré ahí a los tres y eso digo, por un pelín quizá le escogería el de Better Call Saul, pero a mí me cuesta, sobre todo el de Six Feet Under, decirlo. Y el de Breaking Bad, lo que les he dicho, o sea, para la televisión por cable era como que lo más satisfactorio que se había hecho en la historia y está bien. Pero yo sí quiero quedarme con una reflexión de Alejandro Gil Cable, porque él decía, a ver, Better Call Saul sí es mejor que Breaking Bad, pero no compiten, y eso es lo bueno, o sea, no necesariamente es como que una es mejor que otra y como que ya la otra no vale. Y eso es algo que a mí también reflexionaba mucho, o sea, que Better Call Saul sea mejor que Breaking Bad no le quita ni un ápice de calidad a Breaking Bad, que sea lo mejor que se ha hecho en la televisión en los últimos años, por no decirlo mejor. Y lo mismo con esto de los finales, porque igual Six Feet Under juega en otra liga, o sea, al mismo tiempo que es épica y que es de lo mejor, pero es como que incluso otro formato, si quieres hasta otro público, pero bueno, no me quiero meter mucho en eso, solo que los tres finales son hermosos, valen muchísimo la pena y es como que te dejan con el corazón tan hinchado por haber sido parte de este viaje y como que unos te dejan así como que golpeado, otros finales te dejan así como que vamos a ver la vida, etcétera. Y ya para ir con las últimas partes de este capítulo, sí quiero destacar que lo que les había dicho antes en el tema técnico, la dirección aquí es muy impecable, lo dicho, o sea, la fotografía evoluciona, es una de las más estimulantes de la televisión actual, y los guiones igual son tan bien escritos, son tan exhaustivos, son tan inteligentes, es un producto tan pulido. Me parece que en YouTube o sea, comparan un poco a Breaking Bad con Better Call Saul y hablaban esto de la evolución de Breaking Bad, que ya técnicamente era un portento para la televisión por cable. En cambio Better Call Saul es casi cine, por no decir que ya es cine directamente, no solo por el tema de cómo se plantea en el tema artístico, sino también por lo técnico, que es lo que les decía, el presupuesto que se debe manejar ahorita para ver Cold Soul, y eso lo puedes ver incluso en cómo está filmado, en cómo han trabajado el tema de color, y algo que, a ver, Breaking Bad tenía ya su buena banda sonora, sus buenos temas, pero yo creo que Better Call Saul igual, o sea, hay un montón de canciones que yo me llevé de la serie, y que complementan mucho la narrativa, y también es una selección increíble, no solo tiene temas clásicos sino también temas modernos y todo. Entonces es realmente muy muy bueno lo que evoluciona Better Call Saul y lo que nos entrega. Y bueno, también que decir que su sexta temporada, a ver, yo les he dicho, yo no estaba siguiendo Better Call Saul, pero como salía cada semana y la mayoría de creadores de contenido que yo consumo sobre cine y televisión le hacían los resúmenes semanales y los debates, entonces yo decía como que wow. Y me acuerdo que justo cuando salió el sexto capítulo era como que el penúltimo capítulo de la última temporada, era como que todo el mundo perdió la cabeza, se hizo tendencia mundial, le hacían 1,000,000 de análisis, veía cada rato la escena de Rhea Seehorn y un montón de cosas. Y a mí ya me llamaba la atención y decía, ¿por qué todo es en blanco y negro? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces yo decía, yo entiendo que eso puede ser un recurso artístico, porque claro, yo entendí esto que les decía, a ver, al inicio de cada temporada sí, todo es en blanco y negro porque está en la época actual, pero yo decía, pero no creo que se lancen estos locos a hacer todos los capítulos de la época actual del Saul Goodman en blanco y negro, y lo hicieron, fue como que wow. Primero que eso te habla de que es su producto, los creadores dijeron es mi producto y yo lo voy a lanzar así, y si no les gusta ya, porque lánzate a hacer un episodio en blanco y negro en televisión por cable, o sea, todo el mundo va a oír porque es otro tipo de audiencia, pero aquí es como que bro,
es el producto y es lo que hay. Entonces consúmelo así y fue hermoso ver esos últimos capítulos de la sexta temporada en blanco y negro. Y lo dicho, o sea, la calidad de las actuaciones, cómo se llega a los últimos capítulos, los cameos, la fotografía, o sea, realmente cómo la trama se va desenredando en esos capítulos es increíble, es brutal. Entonces, por eso es de lo mejor de la televisión, la sexta temporada, no solo en los últimos años, yo me atrevo a decir en la historia de la televisión, realmente cómo evolucionaron, cómo literalmente la serie en sí misma ya sabía de lo que era capaz y se lanzó a eso. No es de estas series pretenciosas, así que se creen más de lo que es, sino que es como que la serie sabía y se atrevió a jugar en su propia liga y no, como la frase, no le tuvo miedo al éxito, porque lo que nos entregan en esos últimos capítulos no solo es la conclusión de la serie Better Call Saul, sino es la continuación, la culminación de todo el universo de Breaking Bad. Porque hay cierres de cosas que uno pensaría que Breaking Bad dejó abiertas, porque conecta con cosas del camino y porque es quizá lo último que veamos de Breaking Bad. Entonces, por eso también es tan increíble y satisfactorio. Y ya para ir cerrando y para ir un poco con las conclusiones, sí es una serie que debe verse más de una vez. De hecho, yo quiero encontrar el tiempo y el espacio porque hoy ya soy un adulto más ocupado que antes. Entonces, quiero encontrar el espacio para ver una vez más. Ahorita estoy viéndome The Office. Bueno, que The Office me estoy viendo siempre. Y quiero verme otra vez The Good Place porque quiero grabar un episodio de The Good Place. Pero es como que después de esa quiero verme Breaking Bad. Sí quiero verme también Breaking Bad, pero quiero verme Better Call Saul porque quiero repetir otra vez el viaje, porque quiero seguir analizando los planos. Quizá hay cosas que en la primera visión me perdí, pero ahora no. De hecho, para grabar este episodio me volví a ver unos capítulos y como que encontrar ciertas cosas, pero quiero repetir el viaje porque vale la pena. Esta serie también me encanta porque a pesar de que fue la serie de Saul Goodman, nos entregó unos secundarios entrañables. Yo creo que me encariñé un poco más con los personajes de aquí que en los de Breaking Bad. Obviamente no estoy hablando de un Jesse, ¿no? O de un Gus Fring, lo que les decía, pero yo del Howard Hamlin, del Chuck McGill, ni que hablar de King Wexler o de Nacho Varga, o sea, son como que wow, los quiero. O como el caso del Mike, que quiero aprender a querer más que en Breaking Bad. Cosas así. Otra conclusión es que los Emmys no sirven para nada. Y cuando ustedes vean la serie, los que han visto, los juzgarán por sí mismos. Y bueno, yo no sé lo que les he dicho, si haya más productos de Breaking Bad después de esto. Pero si es que no hay, gracias Vince Gilligan por todo lo que nos entregaste. Ojalá que sí, pero no veo de dónde. Quizá Vince Gilligan se lance a hacer una serie en el mismo universo, pero con otros personajes, otras cosas, otras historias. No sé, quizá que ya no conecten nada. No tengo idea. Y ese fue el episodio de mi serie favorita del 2023, que terminó en 2022, pero que yo la descubrí en 2023. Y que es una de las mejores series que he visto en mi vida. Estoy seguro que será una de las mejores series que he visto en mi vida, porque esa calidad es difícil de encontrar. Lo bueno es que ahorita ya hay más series emulando, queriendo darse el tiempo y el trabajo y poniéndole toda alma, vida y corazón a sus proyectos como Better Call Saul, pero de ese estilo, con esa impronta, con esos personajes y con todo lo que nos entregó. Va a ser muy difícil encontrarlo. Si ya Breaking Bad hasta ahora no se ha repetido mucho, eso Better Call Saul quizás sea más difícil que se repita. Así que les quiero dar las gracias por haber escuchado este episodio de Geekflix FM sobre Better Call Saul. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes. Estamos en Instagram y estamos también en TikTok para que puedan revisar nuestro contenido. También nos pueden buscar en YouTube, que es donde colgamos los episodios en video, y los episodios en audio están en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast y demás reproductores. Así que no se pierdan todo el contenido que estamos haciendo. Cualquier duda, sugerencia o colaboración, incluso cacho, le pueden poner en los comentarios o nos pueden escribir a nuestras redes sociales para que sepamos más de ustedes, para que nos cuenten más y para que podamos seguir creando este chévere contenido. Bastante de este lado, su servidor. Así que nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Cuídense mucho.